Saludos a todos los que en estos momentos nos estáis viendo. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es luz y nuestra guía. Por eso es importante que atendamos y abramos nuestros oídos a lo que Dios quiere decirnos en estos momentos. Para ello vamos a abrir la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recientemente entrevistaban por televisión a un futbolista y él decía: el fútbol es mi vida, es mi pasión. Desde pequeño fue mi gran ilusión y por ello he luchado toda mi vida. Lo mismo leía en un artículo titulado La montaña es mi vida. Habla o entrevista a una alpinista famosa que ha ascendido a la cima de las 14 montañas más altas y peligrosas del planeta. Seguramente la expresión es mi vida la habrás escuchado como yo en muchas ocasiones. Hay gente que dice la música es mi vida, otros el deporte es mi vida, la pintura, la poesía, etc. Pero, ¿qué estamos queriendo decir al expresar que tal cosa es mi vida? Seguramente tendrás tu idea, pero estaremos de acuerdo de que cuando decimos tal cosa es mi vida, estamos diciendo que es algo importante para mí, que me siento bien y disfruto cuando lo practico o estoy con ello, que lo prefiero a otras cosas que también quizás me agradan y que soy capaz de sacrificarme por conseguirlo. Para el apóstol Pablo, lo más importante en esta vida era Cristo. Aún más, Cristo era su vida misma. Escribiendo a los filipenses, como sabéis, él dice: para mí el vivir es Cristo. Y a los gálatas igualmente les dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La pregunta es: ¿y para nosotros? ¿Qué pondríamos delante de es mi vida? Estoy seguro que para todo creyente, Cristo es nuestra vida. Todos diríamos: Cristo es mi vida, porque para nosotros Cristo es lo más importante en esta vida. El texto que hemos leído, si recuerdas, nos dice en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida. Y para que Cristo nunca deje de ser nuestra vida o el centro de nuestra vida, debemos, como hemos leído en la palabra del Señor, buscar y poner la mira en las cosas de arriba. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver qué significa buscar y poner las cosas de arriba. Para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que el apóstol Pablo nos dice y nos recuerda: que hemos muerto y resucitado con Cristo. Hemos muerto y resucitado con Cristo. Estos dos hechos
marcan el inicio de nuestra vida espiritual por medio de la fe. Es imposible llegar a conocer a Dios si uno no ha tenido esta experiencia espiritual, esta identificación con Cristo de morir en la cruz y resucitar con Él. De hecho, nuestra identificación con la muerte en la cruz de Cristo lo vemos en diferentes textos de la palabra de Dios, y aquí acabamos de leer porque habéis muerto, pero así también nos lo enseña Romanos, Corintios, porque hemos muerto con Cristo, y el morir con Cristo hemos muerto al pecado, hemos muerto a nosotros mismos, a la ley, al mundo. Pero quedemos con esto, porque habéis muerto. Y nuestra identificación con la resurrección de Jesús, porque nos dice, habéis resucitado. No solamente nos hemos identificado en la muerte de Cristo, sino también en la resurrección de Jesús. Hemos resucitado con Él. Al verme en la cruz del Calvario, estoy dando una mirada, pero una mirada a mi pasado, porque el verme clavado en la cruz con Cristo me recuerda que mi forma de vivir antes de conocer al Señor quedó crucificada allí. Que los valores, los principios, lo que yo pensaba que era la vida, como era sin Dios, allí quedó clavada. Y por otra parte, cuando he resucitado con Cristo, el verme resucitado con Él me hace ver el futuro. Y me hace ver el futuro porque me señala que con Cristo comienzo o he comenzado una nueva vida con Él. Unos nuevos valores, unos nuevos principios, una nueva forma de vivir. Por lo tanto, fijaros si es importante que hemos muerto con Cristo y resucitado con Él. Este es el primer paso que el apóstol Pablo le lleva a los colosenses. Hemos de entender que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas, la iglesia estaba pasando por dificultades y problemas porque se habían introducido unos falsos maestros que enseñaban que la vida cristiana, aparte de Cristo, también tenía valor, y aceptaban enseñanzas de diferentes filosofías, como los gnósticos, los ascetas. Es decir, eran principios que mezclaban con la enseñanza de los cristianos, y pensaban que vivir la vida cristiana se necesitaba a Cristo y a algo más. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que hace es hablarnos de la persona y de la obra de Cristo, y luego también, a partir del capítulo 3, que es lo que hemos leído, nos habla de la suficiencia, que no tenemos que buscar más, que todo lo que necesitamos para vivir esa vida cristiana la encontramos en Cristo Jesús. Entonces, quédate con esto. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. ¿Para qué? Para una nueva vida, dejando atrás la vida que llevábamos sin Dios. Seguimos y el apóstol Pablo nos dice, ¿dónde está Cristo? Y nos dice en el texto que hemos leído que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cristo está sentado a la diestra de Dios. No solamente resucitó, sino que también ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa estar sentado a la diestra? Pues la diestra de Dios nos habla de un lugar de intercesión, porque Cristo está orando, intercediendo por su pueblo. La diestra de Dios nos habla de un lugar de privilegio, de poder, de misericordia, de gracia. ¿Recuerdas
lo que en Hebreos nos dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, son dos pasos importantes. Saber dónde está Cristo. Cristo está a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice que las cosas de arriba es donde Cristo está sentado. Aquí tenemos la identificación para saber dónde están las cosas de arriba, dónde hemos de buscar y dónde hemos de mirar. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso nos dice: buscad y mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y más tarde en el versículo 2 nos vuelve a repetir: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo nos habla de dos tipos de cosas: las que están arriba, las celestiales, y las que están abajo, es decir, las terrenales. Pero ¿qué son esas cosas que he de buscar, donde he de mirar? Pues las cosas son los valores, los principios, la forma de entender y vivir la vida. Una como la marca Dios y otra como la marcamos nosotros. Esa es la diferencia. Las cosas de arriba son las cosas que pertenecen a Cristo, porque dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, son valores, son principios, son formas de entender y comprender la vida conforme a Cristo. Son cosas fundamentales, permanentes y eternas. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros buscábamos y mirábamos, poníamos la mirada, incluso estábamos obsesionados en las cosas terrenales, los valores terrenales. Todo aquello que pensábamos que era lo mejor que podíamos tener, estando Dios alejados de nuestra vida, porque era lo único que conocíamos. Prácticamente la mirada estaba en el materialismo, porque así es como habíamos sido enseñados y así vivíamos. Pero una vez que hemos conocido a Cristo, una vez que le hemos entregado nuestra vida, una vez que le hemos hecho el Señor y Salvador nuestro, hemos empezado a conocer otra forma de vida, de entender la vida, otros principios, otros valores que son los suyos. Y ahora que he muerto a esa vida sin Dios, ahora que he comenzado una nueva vida, todo lo que vivo, el día a día, los valores que tengo, los principios, mi forma de vivir, todo pasan por un filtro. Y ese filtro es la palabra de Dios. Ya no es lo que yo quiero, ahora es lo que Dios quiere. Ya no vivo pensando en que todo se va a acabar aquí. Ya no vivo pensando de que no hay un más allá. Ahora entiendo que este lugar es un lugar de paso, que sí hay una vida eterna, que sí hay un Dios interesado en mí, que me ama y se preocupa por mí. Por lo tanto, no todo acaba aquí. Las cosas de arriba es buscar a Dios, es tenerle en primer lugar, es ver que esa es nuestra meta suprema. Las cosas de arriba es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Como dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi vida y mi porción para siempre. Las cosas de arriba es reconocer el señorío de Cristo, someternos a Él. Es buscar su reino, su justicia, como Él dice: buscad primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Por supuesto, buscar las cosas de arriba son los valores, las virtudes que encontramos en la palabra de Dios y que día a día las hacemos nuestras en un progreso, porque no es de la noche a la mañana, pero empezamos a entender que Dios nos habla de compasión, de bondad, de amor, de humildad, de mansedumbre, del fruto del Espíritu, de paciencia, de perdón, de gratitud y sobre todo de amor. En otras palabras, resumiendo, las cosas de arriba son la nueva escala de valores que Dios nos ofrece a través de su palabra. Y ha habido ese cambio en mí. Lo que antes para mí era lo más importante y tenía puesta la mirada y lo buscaba, ahora ha pasado a un segundo lugar, porque mi interés, mi vida es Cristo, mi prioridad es Cristo y todo lo que tiene que ver con Él. Por lo tanto, mi vida pasa por un filtro, el filtro de la palabra del Señor. A veces no es fácil, pero vamos poco a poco. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos viendo que esa nueva vida es la que vamos implementando. En esa nueva vida entendemos que el dar es mejor que recibir, que servir es mejor que te sirvan, que perdonar está por encima de la venganza. En esa vida, en esos valores, encontramos las bienaventuranzas del reino de Dios, que nos habla de misericordia, que nos habla de justicia. Sí, ahora podemos decir que cuando busco las cosas de arriba, lo que estoy haciendo es que mi baremo, la medida que tomo como referencia, como cristiano, es la que pone Dios en su palabra y no la que ponen los hombres. Porque la que ponen los hombres justamente es las cosas de la tierra, las cosas terrenales. Y eso ya hubo un tiempo en que lo vivíamos y lo buscábamos. Pero ahora hemos cambiado. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él y ahora queremos todo lo que tiene que ver con Él. Buscar las cosas de arriba no es apartarnos del mundo, sino todo lo contrario. Permanecer en este mundo para darle sabor con los valores que Dios nos ofrece. Como dije antes, no es fácil. No es fácil porque en la sociedad que vivimos nos dice constantemente cómo he de ser feliz. Me dice que satisfaga todos mis deseos, que siga el instinto de mi corazón, que no le niegue ningún placer a mi cuerpo, en fin, que me merezco todo. Pero Dios me dice que no es así, que no es así. Y mi decisión es no hacer las cosas que a mí me hacen feliz, sino hacer los deseos, la voluntad de Cristo. Mi deseo no es traer gloria propia a mi vida, sino darle la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo.
A veces nos pasa como cuando estamos mirando con un móvil. Podemos mirar el móvil y ver lo que hay enfrente para hacerle una foto, o podemos mirar el móvil y tocarle para hacer un selfie, y cuando hacemos el selfie nos estamos mirando a nosotros mismos. Pero tenemos que cambiar el enfoque. La cuestión no es mirarnos a nosotros mismos, la cuestión es mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y la razón de buscar y mirar las cosas de arriba está en lo que Cristo nos dice a continuación. Porque nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto? Algo que está escondido es algo que está oculto. Si está oculto no tiene brillo, no se le ve, no hay esplendor, no hay gloria. Y eso es lo que prácticamente ocurre. Para el mundo, el cristianismo o el cristiano no es algo que llame la atención, no es algo que resplandezca, no es algo que brille, que tenga gloria externa. No, porque al fin y al cabo, la vida del cristiano es una vida de relación íntima con Dios. Y para el mundo no llama la atención. Pero hay una cuestión: no vivimos para el mundo, sino para Dios. No es que queramos esconder nuestra vida intencionalmente, pues como dice la palabra, hemos de ser luz y sal. Pero el hombre natural no puede ver la gloria de Dios. Por lo tanto, hemos de entender que nuestra vida está escondida en Dios, está guardada en Cristo Jesús. Y no todo termina aquí, no se queda en la oscuridad, porque fíjate lo que dice en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hace un momento decíamos que nuestra vida está escondida, guardada, oculta en Cristo. Pero ahora nos dice que eso será temporal, porque va a llegar el día en el cual Cristo se manifieste glorioso, con gloria. Y cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él, porque Él es nuestra vida. Y entonces recibiremos, se verá esa gloria que ahora mismo está guardada. Dice, porque seremos manifestados con Él en gloria. Llegará el momento en que Cristo se revele y nosotros compartiremos su gloria. Seremos manifestados con Él en gloria. Y lo que nadie veía como glorioso, en ese momento verá que sí, que llevábamos razón. Alguien dijo, en cierto momento, llegará el momento en el cual los veredictos de la eternidad, lo que Dios ha dictado en la eternidad, van a dar vuelta a los veredictos del tiempo. En otras palabras, los juicios de Dios darán la vuelta a los juicios de los hombres. Al final, todos tendrán que decir, Dios tenía razón. Dios tenía razón. Sin duda que hay un contraste en nuestra vida. Por un tiempo estuvimos viviendo para el mundo, pero muertos para Dios. Con nuestros principios, con nuestros valores, poniendo la mirada
en lo terrenal, en lo único que veíamos, porque pensábamos que no había nada más, que lo que tenemos aquí es lo único que importa. Pero ahora la cosa ha cambiado. Ahora es al revés. Somos muertos para el mundo, mas vivos para Dios. Ahora nuestra forma de vida, nuestros principios, nuestros valores, no son los que ven nuestros ojos, no son los que nos enseñan día a día, no son los que priman en los que no conocen a Dios. Ahora son los que Dios dictamina y nos enseña en su palabra. Que esta vida es pasajera, hay una eternidad con Cristo, hay una vida eterna, y lo que aquí podemos vivirlo conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, porque ahí se manifiesta la verdadera vida. Por lo tanto, amigo y hermano en Cristo, te invito a que, como la palabra dice, no pongamos la mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Que nuestro objetivo, que nuestra forma de mirada sea mirando a Cristo sentado a la diestra de Dios y recibiendo de Él lo que importa para mi vida. Que todo lo que yo viva aquí en esta tierra sea pasado por el filtro de la palabra del Señor. Y como dice la palabra de Dios, un día Él vendrá y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Que Dios te bendiga, sé valiente y adelante.